al COSME, a Jairo León y a Daniel por la invitación que me han hecho para hacer esta presentación. Esto está basado pues, en un estudio que financió el BID para la UCME, donde analizamos la integración de fuentes intermitentes enfocada principalmente en la eólica, y haremos algunos comentarios, digamos, respecto a la parte de las plantas solares. Además, también me baso en un estudio que le acabo de hacer a Nicaragua del efecto que tienen ya de 180 megavatios instalados de plantas eólicas, como integración de un sistema de solo 600 megavatios, o sea, una integración con un porcentaje muy alto para Nicaragua. Entonces, basado en esto, pues yo voy a hacer una presentación, digamos, de lo que hemos encontrado que puede ser muy importante en cuanto a la integración de fuentes intermitentes, y teniendo en cuenta, digamos, las posibilidades que tienen de competir con las otras fuentes normales que tenemos en el caso de Colombia, ya sea hidroeléctricas o plantas térmicas a carbón, o si en algún momento la incertidumbre del gas se despeja más, pudiera ser también con respecto al gas. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que cuando uno está, digamos, analizando las posibilidades de estas fuentes renovables, pues hay que analizar tanto el largo plazo como el corto plazo. En el largo plazo, pues estas fuentes intermitentes, digamos, cuando uno hace el análisis, pues uno, ¿qué efecto van a tener en los precios futuros? Y ese efecto, digamos, no solamente visto desde el lado de la tarifa, sino también visto de quienes están en el mismo negocio de la generación, si eso realmente se vuelve o no se vuelve atractiva la inversión, en este caso de las fuentes intermitentes. Es importante, digamos, en el largo plazo ver la competencia que hay, digamos, en un sistema, y en el caso colombiano ver la organización industrial y ver las posibilidades que tienen las fuentes intermitentes de posibles nuevos inversionistas o de los que están los incumbentes, pues desarrollen también dentro de su portafolio este tipo de plantas. Para el caso ya general, desde el punto de vista del sistema, pues aparece muy interesante tener una mezcla en la canasta energética. Fundamentalmente aquí hablamos de la canasta energética para producir electricidad. Sabemos que pues dado, digamos, los proyectos que están en desarrollo de aquí al 2020, o sea, hasta cuándo, pues estamos otra vez con una predominio importante hidroeléctrico. Y pues ahí viene la pregunta si las fuentes intermitentes nos pueden aumentar o disminuir la vulnerabilidad con respecto al clima, porque pues las fuentes intermitentes van a depender mucho del clima. Más adelante vamos a ver que por fortuna de la naturaleza, cuando hay épocas secas, se tiene más disponibilidad normalmente tanto de viento como de radiación solar, lo que haría, digamos, interesante analizar esta posibilidad de complemento. Algunos consideran que no es importante, pero lo que hemos encontrado es que sí realmente es importante. Y pues ya de donde, como les decía, de experiencias así sean pequeñas para Colombia, pero grandes para el sistema respectivo, pues he hecho el análisis de Nicaragua, de lo que está existente, y también hice el de Panamá y miré el de Honduras, y realmente observa ya unos efectos importantes en la complementariedad, y algo que pues la teoría dice, ¿no es cierto?, que la volatilidad de estas fuentes es más baja aquí hacia el trópico que en las zonas, digamos, norte o sur, donde las volatilidades son muy altas. Pues tiene la fortuna de que los vientos no son tan volátiles estacionalmente ni mensualmente. Obviamente a nivel diario, horario y minuto, pues sí tienen una volatilidad importante. Entonces, en el largo plazo, pues creo que es muy importante analizar esto y ver las características, y yo lo vería, digamos, desde el punto de vista colombiano, la importancia de esa complementariedad, y que pues obviamente que sean competitivos también desde el punto de vista precio.
Y ahí viene un punto fundamental que pues la CREA ha venido estudiando de cómo determinaría la energía firme, si considera o no considera la complementariedad, o si se basa o no se basa en la historia de la planta que existe hoy en Colombia de GPRH. Pues tiene un proyecto donde ha modificado eso, que creo que pues pudiera ir en la dirección más o menos correcta. Entonces ahí viene el punto de la confiabilidad energética. Y la confiabilidad energética es fundamental, ¿sí? Ya vista, digamos, de la seguridad de suministro, donde pues tendría que hacerse un análisis muy detallado, aún más del que no se ha hecho, que pues es uno de los análisis que bien la UNME lo ha seguido avanzando en su plan de expansión, y ustedes ya ven en los planes de expansión donde considera la posibilidad en el plan de referencia de capacidades eólicas interesantes. Desde aquí al 2020 ya habla de casi 500 megavatios. El otro punto, dado de que pues, el potencial de esta energía no está donde uno quiere, entonces necesariamente exige que la transmisión se adecue a eso. En el caso colombiano pues se ha detectado que, digamos, la zona inicialmente de más o de mejor potencial pues es la zona de La Guajira. Y si estamos hablando de capacidades de 500 o 1000 o 1500 o 2000 megavatios que pudieran ser inclusive más, pues empiezan a aparecer necesidades de tener un sistema de transmisión fuerte en esa zona. Y ahí lo vemos que en el plan de expansión aparece la posibilidad de extender la red de 500 kilovoltios hasta la subestación de Puestecita y después construir una subestación de 500 kilovoltios colector en La Guajira. Pues es parte de lo que ha planteado la UNME en su plan de expansión. Entonces ahí ya se empieza a ver, digamos, que también esto es importante en el sentido de que genera necesidades de transmisión que desde el punto de vista de costo pueden ser altas, pero también desde poder volver más robusta la red en otro punto, pues si no concentrarla simplemente en el interior del país, pues esto tiene beneficios. En cuanto al corto plazo, es importante, digamos, analizar cuál es su efecto en el mercado de corto plazo, dado, digamos, que pues de por sí pues son similares a las plantas filo de agua, por tanto serían tomadoras de precio. Entonces, ¿cómo sería, digamos, el mecanismo y cómo participarían? Y la intermitencia del corto plazo, ¿cómo se podría manejar en cuanto a sus efectos no solamente de precios en el sistema, sino las necesidades de regulación de tanto primaria y sobre todo secundaria, porque para poder, digamos, enfrentar a estas variaciones, pues seguramente es necesario analizar incrementos en la reserva secundaria, o sea, en los costos del AGC o del control automático de generación. Es importante, pues además de eso, ver el efecto en la seguridad del sistema, porque si la volatilidad es muy alta en niveles de minutos o niveles de horas o niveles de segundos, pues el sistema tiene que prepararse muy bien para que esto no le genere problemas, ya sea en seguridad que nos lleve a problemas locales o a problemas inclusive de colapsos totales del sistema. Entonces es un punto que hay que estudiar muy bien cuáles y qué requerimientos técnicos se le agregan al código de red en cuanto a este tipo de plantas para que el voltaje no se afecte, y no solamente el voltaje en condiciones normales, sino el tema de armónicos también aparece un punto importante, y más que el de armónico, el de parpadeo o de flicker, ¿sí? Entra a jugar, porque si varía, digamos, bastante en niveles de minuto, pues la posibilidad de tener efectos de flicker o parpadeo pues llegan a ser importantes. Por tanto, llega a ser muy importante que estos estudios se realicen y que se regulen, digamos, para poder, digamos, garantizar la calidad de estas fuentes ya integradas en el sistema. En el caso de la frecuencia, pues lo mismo. Realmente ya la tecnología ha avanzado tanto que estas plantas no tienen dificultades para tener su regulación primaria. Para abajo pues no tienen problema, de pronto para arriba tienen algo, pues si están, digamos, en su punto máximo, pero pues realmente la tecnología ya ha avanzado bastante en este tema de regulación de frecuencia,
y los sistemas, digamos, que se han desarrollado ya son bastante exigentes. Hay que tener, digamos, cuidado de que no por el afán de dejarlas entrar, no se sea exigente en cuanto a esto. Los costos adicionales que van a tener estas plantas son menores, sin embargo, pues obviamente ellos tratan de pedir que no se tengan estas medidas para ahorrar un poco los costos de inversión. En cuanto a aportes reactivos, no tienen ningún problema. Digamos, ya las plantas ya que hay de doble alimentación o digamos o completamente, digamos, rectificado, tanto en el generador como en el estator, pues no tienen ningún problema para estos aportes reactivos, ni tienen un mal comportamiento cuando hay caída de voltajes, que era uno de los problemas que se tuvo inicialmente en los países que empezaron a integrarse, digamos, a finales del siglo pasado, principios de este siglo. Pero eso pues ya se solucionó, se detectó y todos los códigos de redes en Europa, Asia, en general, pues ya incluyen eso y en Estados Unidos. Entonces, realmente estamos ante una tecnología y una regulación a nivel internacional que ya está lo suficientemente, diría yo, madura para que no tengamos problemas respecto a esto. Es muy probable, digamos, que si uno quisiera entrar a una integración grande, que se revisen algunas reglas del mercado de corto plazo en cuanto al tema de regulación de frecuencia, al tema de información y al tema inclusive desde el punto de vista comercial, si es posible llegar a mercados intradiarios en un momento dado. El tema de información es supremamente importante, digamos, la exigencia, digamos, hasta el momento, los promotores han considerado que es información estratégica y pues tienen, digamos, información respecto a vientos y radiaciones solares. Sin embargo, yo creo que pues tanto el regulador como el planificador debería disponer de esta información para poder tener más información y el operador cuando entre su información, para que los otros agentes no, pero digamos este tipo de información sí debe ser bastante conocida para este tipo de recursos. Cuando uno ve la evolución de la generación anabólica en el mundo, uno ve que hoy en día pues hay 300 gigavatios instalados a nivel mundial, o sea 300.000 megavatios, un poco más de 300.000 megavatios, lo que le dice a uno que es una tecnología madura. Es 5 veces la capacidad instalada que tenemos en Colombia, o 20 veces la capacidad instalada que tenemos en Colombia, donde pues vemos que digamos en Europa, la Unión Europea, los países de la Unión Europea es donde más instalación hay en este momento. Digamos, hay más de 100 gigavatios instalados, y le sigue China, que digamos, en más o menos 7 años logró pasar de 1 o 2 gigavatios a 100 gigavatios, o sea, un crecimiento bastante grande en China, y Estados Unidos, que está alrededor de unos 60 gigavatios, o sea, se observa, digamos, bastante la instalación. Ahora la crisis que empezó en el global desde el 2008 ha hecho frenar la instalación de este tipo de plantas, especialmente en la Unión Europea, también por la crisis más los subsidios que le dieron a estas plantas, lo cual pues ya hoy en día se discute que pues, los incentivos deben ser no tan altos para no distorsionar. Pueden haber incentivos como lo estableció la ley 1715, ¿no es cierto? Que yo creo que es razonable. Hacia el futuro lo que se ve, digamos, es que se pudiera llegar a duplicar hacia el 2018, digamos, esto era en el 2013, supongamos que esto ya visto hoy, que sea por ahí al 2020, tengamos al orden de 600 gigavatios instalados a nivel mundial. Lo que sí se observa es que a nivel de Latinoamérica se empieza a ver, digamos, posibilidades de que estas plantas se instalen, y lo ha visto uno en Centroamérica, lo hemos visto en Uruguay, por ejemplo, Brasil, el mismo Perú, pero digamos en los más grandes que han instalado en Sudamérica, pues tenemos, digamos, Brasil y Uruguay. O sea que pues no vemos por qué pudiera ser extraño que en Colombia pudiéramos tener posibilidades de que esto tenga oportunidad, sobre todo la eólica. Puede que la solar tenga, digamos, todavía menos posibilidades de tamaños grandes, por las necesidades de terreno que necesitan para tamaños grandes, pero para tamaños medianos de 20 megavatios o menos, en la clasificación de nuestras plantas menores, yo veo que pudiera tener buenas posibilidades, y sobre todo cerca
a ciudades donde sea fácil instalarlas, como Cali, Bogotá, o la costa, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, etc. Esto, como cuando uno le dicen a uno, es que el costo es muy alto. El costo, pues habría que ver el de kilovatio hora. Cuando uno ve la inversión, pues la inversión como tal ha tenido evoluciones, digamos, que dependiendo de la demanda de los aerogeneradores ha tenido crecimientos, y baja la demanda y ha bajado. Ve uno que a principios de siglo inclusive estaba por debajo de los $1.000 kilovatio. Llegó a sus picos más o menos máximos entre el 2008 y 2010 a valores cercanos de $2.000 por kilovatio. Hoy en día se ha bajado por debajo de los $2.000 por kilovatio, y ya pues agregándole todo lo que llegaría a Colombia, pues de todos los costos que habría que agregar para instalarla en Colombia, pues se estima que pueden estar entre $2.000 y $2.500 kilovatio instalados en Colombia. Esto hace que desde el punto de vista de inversión pues sea razonable. Sin embargo, dado que la producción de energía es menor, pues el kilovatio hora pudiera hoy en día salir un poco más alto que algunos de los proyectos que tenemos en el portafolio. Porque se ha hecho los análisis, ya cuando se hace el análisis financiero, con el caso colombiano pudieran estar por encima de $75 megavatio hora, más o menos, digamos, dependiendo de la tasa que uno exija, pero con una tasa razonable pudiera estar entre $25 y $85 megavatio hora, que no está muy lejos de una nueva carboeléctrica o de las hidroeléctricas grandes con todos sus problemas que tienen para desarrollar. O sea, las ve uno que ya están muy cercanas o prácticamente en la frontera, digamos, desde el punto de vista económico, de que pudieran entrar a participar en próximas subastas, o por lo menos desarrollarse, dependiendo, digamos, cómo siga evolucionando el desarrollo del país. La pregunta es cómo va a crecer la demanda después en el postconflicto, si va a reaccionar como pasó en Perú o no, o va a seguir lo que se espera que sea alrededor del promedio en el largo plazo menor al 3%. Ahí vienen las preguntas grandes. Si va a tener el postconflicto algún efecto sobre esto, porque si el postconflicto tiene un jalonamiento importante en la demanda, estas tendrían una ventaja adicional que en tiempos cortos se pueden desarrollar. Entonces hay un punto fundamental cuando uno encuentra aquí, digamos, y dice, bueno, ya con esta visión, digamos, internacional muy somera y las posibilidades que tiene, ¿qué se necesita, digamos, para, además de obviamente que las reglas del mercado y la competencia que estas reglas del mercado promuevan, pues permitan, digamos, su integración, dependiendo de, pues, obviamente, la competitividad de las plantas, es la información. Entonces, la información se ve que es un pilar fundamental para la integración de este tipo de fuentes, y creo que es un primer punto que es fundamental entrar a analizar desde el punto de vista regulatorio, cómo digamos, la información se entra, digamos, a regular mucho mejor tanto la información de estos como la información misma del mercado, porque yo creo que todavía se puede hacer mucho en cuanto a información del mercado para volverlo un poco más simétrica y garantizar más la competencia. Y si estas fuentes entran, sí que es importante que la información sea mucho más simétrica que la que se tiene ahora. Si bien la información hoy en Colombia pudiera decir que dentro de los mercados está en un término medio, cuando uno lo compara con otros, pues puede estar mejor que muchos, pero también está en información peor que otros. Entonces creo que hay margen de mejora en el tema de la información. Entonces hay unas preguntas que surgen de la información, ¿cuál? Pues además de que la información esté disponible y tenga buena calidad, en el caso básico de la eólica o en el de la solar también es necesario la serie histórica, en el caso de la eólica, pues la velocidad de viento, y en las solares, pues de las radiaciones solares. En el caso, digamos, que se hizo un análisis con información de construcción de series de viento sintéticas basado en información histórica disponible de alrededor de 8 o 9 años, se construyó una sintética de 20 años, y con base en esto pues se supuso
parques eólicos con capacidad de 2,1 megavatios, porque aquí, digamos, ya la energía va a depender también de qué tipo de parque eólico escoja, qué capacidad el generador tenga uno, qué altura. Hoy en día se están hablando de alturas de entre 80 y 120 metros. Aquí consideramos una, digamos, muy en el intermedio de 97 metros. Sabemos que entre mayor altura tengamos, podemos tener una velocidad de viento promedio más alta. El área que se tenga, o sea, básicamente los diámetros de las aspas de los aerogeneradores van a ser supremamente importantes. El factor, digamos, que refleja las pérdidas y, digamos, la flexibilidad del aerogenerador, que se denomina el CP, es supremamente importante también. Y pues obviamente eso sí va a depender de la tecnología que escojamos y del fabricante que pues finalmente suministre este equipo. Finalmente, con toda esta información, pues la potencia de una aerogenerador de este tipo pues está dependiendo de delta, que es la densidad del aire, de este factor de corrección del área mínima, digamos, o sea, del diámetro de las aspas y de la velocidad del viento elevada al cubo. O sea, la potencia está en función de la velocidad del viento al cubo. Como algún día decía, esto no es raro, en las hidráulicas lo mismo, el caudal es metros cúbicos por segundo. Entonces, pues tienen es un fluido, simplemente que funciona muy similar a lo hidráulico, entonces le queda muy fácil, digamos, hacer la correlación si conoce bien la parte hidráulica. La velocidad de viento que aquí, digamos, teníamos era máxima de 25 metros por segundo, con un promedio de 9,4 a esta altura de 97 metros. Normalmente, digamos, a velocidades bajas, pues los aerogeneradores no generan, se bloquean. Aquí supusimos, de acuerdo a una tecnología de referencia, de que por debajo de 4 metros por segundo, pues no iría a generar, y que por encima de 12 metros cúbicos tampoco, de 12 metros por segundo no iría a generar. Esto pues es 12, pues muy conservativo, muy conservador. Hay, digamos, turbinas que pueden estar con velocidades mayores de 15 aún hasta 25 metros cúbicos por segundo, lo cual aprovecharía mucho mejor, digamos, el potencial energético que se tenga en el sitio. O sea, aquí viene a ser muy importante que no solamente depende de la velocidad del viento, sino de la tecnología y cómo se diseña el parque eólico, pues va uno a llegar a optimizar bastante la producción energética de la planta. Entonces, la disponibilidad energética con base en esto, pues aquí simplemente era una referencia, pues además de tener esto y la información del viento, ojalá la tuviera uno con resolución de segundos o minutos, pero digamos, para hacerlo a largo plazo, pues se puede llegar a promedios horarios y llegar, digamos, a tener cálculos energéticos, digamos, de largo plazo a nivel mensual, estacional y anual, considerando también las pérdidas, que las pérdidas son muy importantes y las más significativas en un momento dado, que dependen también del diseño del parque eólico, es lo que se denominan las wake losses o pérdidas estelares, que es básicamente como está en el gráfico que ustedes ven ahí, es la sombra que le haría un aerogenerador a los generadores que estén atrás, ¿no es cierto? O sea, como le hace sombra, digamos, al viento que hace que haya una pérdida energética. Entonces, la ubicación es supremamente importante. Ojalá hay que minimizar esa sombra que estoy mostrando en ese dibujo. Ahí se ve que es grande, tendría que optimizarla. En este ejemplo supusimos, digamos, de que no está optimizado el parque eólico lo suficiente y que son del 12%. Uno ve, digamos, que a nivel, digamos, estadístico, estas pérdidas pudieran estar por debajo del 5%. Pero aquí, por razones de ser conservadores en la producción energética, supusimos el 12%, pusimos unas pérdidas de potencia al 2%, una indisponibilidad, digamos, de las máquinas del 4%, y digamos una pérdida ya hasta llevarla al punto de conexión del 4%. Más las de la línea como tal darían un 6%. Esto básicamente casi que nos supusimos unas pérdidas de 24%, que en la realidad se pueden llevar como les decía, valores del 15% o menos.
Con esta información, pues uno puede calcular la energía media multianual. Por ejemplo, digamos, aquí estamos suponiendo un parque de 500 megavatios para este ejemplo. Nos da que básicamente se puede tener una energía media multianual de 2.000 gigas, una energía máxima anual de 4.000. Ahí uno ve pues la diferencia, digamos, que puede tener uno entre la promedio de energía y el pico, por ejemplo, y una potencia firme, suponiendo aquí en este caso no la en pico calculada como regulatoriamente, no, digamos con un criterio del 95 de ser superada, que podría ser del 28% de factor para la energía firme. Y el factor de planta, digamos, en promedio da un 46%, que no es tan malo. Y cuando uno lo ve, digamos, a nivel mensual, observa, digamos, que los meses en los cuales tiene factores de planta, digamos, si vemos la del 95 PSS, que es la curva amarilla, que pudieran llegar a un factor de planta del 50%, o sea, en condiciones críticas de viento, tendríamos alrededor de enero a abril su producción máxima, con un pequeño pico en julio, y con un descenso importante en los meses de septiembre y octubre. Y como ustedes ven, pues dependiendo, digamos, de la curva que cojamos, la media, la máxima, la mínima, todas tienen un comportamiento muy parecido, pues obviamente en magnitud se cambian. Y si superpusiéramos la producción de una planta hidroeléctrica a filo de agua, pues veríamos que sería al contrario. La filo de agua normalmente en Colombia entre enero y abril pudiera tener su mes más crítico, y sus meses de mayor seguramente podrían estar entre mayo y diciembre, y pudiera ser que septiembre y octubre fuera un mes bastante, digamos, bueno en cuanto a la parte hidrológica, cosa que no sucede, digamos, en las plantas eólicas. Esto claramente muestra una complementariedad que pues creo que, digamos, como perspectiva desde ya para el sistema colombiano puede ser bastante interesante, porque, digamos, es una energía que, digamos, ya con costos variables muy bajos, para que pues la inversión, digamos, no sea tan baja, pero puede estar compitiendo con las otras tecnologías. Y como les decía, digamos, comparándolo con plantas nuevas y plantas nuevas que sean hechas fuera de balance de una empresa grande, pudiéramos estar hablando de costos o precios que salen para que sea a buscar el equilibrio de una inversión de esta alrededor de $75 megavatio. Esto, digamos, hasta ahí, pues muy importante, ya que pasa en el tiempo real, que es, digamos, cuando empiezan a decir, bueno, pero bueno, hasta ahí vamos bien en cuestiones promedios mensuales. En la volatilidad en tiempo real, pues realmente es bastante alta. Si uno hace una curva ahí tengo, por ejemplo, para abril, para todos los días, y tengo para un ejemplo para octubre en un día, ¿no es cierto? Entonces uno observa que perfectamente, por ejemplo, si uno ve la punta, a la hora 18 pudiera estar en cero y en la hora 19 pudiera estar en máximo, pero en el periodo 17 hubiera podido estar en máximo y bajar al 18 mínimo. Entonces eso, digamos, esa variabilidad ya empieza, digamos, a restarle un poquito de bondades ya cuando mira uno el corto plazo. Bondades que pues se pueden compensar obviamente con mecanismos de cambios en las reglas del despacho en un momento dado, y también seguramente con costos que pueden aparecer en la reserva, que ya es los temas que pueden ser negativos de esto. Cuando uno ve, digamos, eso es horario, pero realmente si uno va a la gente, pues le interesan los cambios por minutos, y empieza a ver uno que información a nivel mundial, porque pues no teníamos la colombiana, eventos de cambio en un minuto de aumento máximo están alrededor del 14% en promedio y de disminución del 22%. Esto es un número para hacer en un minuto pues bastante
bastante importantes. En una hora sí pudieran llegar muchas veces muy cercano al 100%, ahí uno ve que el promedio a nivel mundial están del orden del 80%, 78%. Este es un ejemplo de plantas ya instaladas, y está en el caso, por ejemplo, de las plantas de Nicaragua, que tamaños, digamos, relativamente pequeños, de 23 megavatios a 44 megavatios, la más grande, y en total 186. Y uno ve que la desviación estándar por minuto en todas las plantas está alrededor de, ustedes ven, de 2 megavatios, 0.7 megavatios, no son muy grandes. Y si lo ve uno en porcentaje está más o menos, digamos, la desviación estándar de total de todas las plantas de 2.6% de la generación que esté en un momento dado. O sea que pues tampoco es que empieza a ver muy grande. Y esto es lo que les estaba comentando al comienzo, que la información anterior es más de información de plantas instaladas en Europa y en Estados Unidos, donde la volatilidad en tiempos cortos es mucho más alta que la que se ve en el trópico. Que eso es una ventaja que creo que se puede aprovechar cuando estamos analizando este tipo de fuentes en el trópico. Lo mismo pasa con la radiación solar. Si la ve uno a nivel horario, obviamente la volatilidad es mucho más alta. Ya tiene volatilidades inclusive del orden del 20%, de desviaciones estándar del orden del 20%. Y pues en total, en promedio, pues puede ser del 12%. El otro tema que es supremamente importante es, si yo estoy en el corto plazo, ¿cómo hago los pronósticos del despacho para el otro día? Porque estas plantas se comportarían como lo que nosotros hacemos con las plantas hilo de agua, o que en las cuales simplemente a las 8 de la mañana el representante o el agente generador que representa la planta, pues simplemente da la información de su disponibilidad para el otro día la planta de las 24 horas. Disponibilidad que dado que como es tomadora de precio, pues se convierte en el despacho programado de la planta. La pregunta es si este despacho, ¿qué incertidumbre tiene de cumplirse? Porque pues lo que se ha encontrado es que pronósticos con tanta anticipación, pues el error en el pronóstico es mucho más alto. Encontramos, digamos, información, digamos, de los pronósticos cuando se hace, digamos, el error de los pronósticos cuando el pronóstico se hace el día anterior. Estilo aquí como se pudiera hacer si las reglas fueran como las que hay hoy, a las 8 de la mañana informan su generación del otro día, pues encuentran que ahí puede haber un error promedio del 12% en el pronóstico. Si la capacidad que se tenga eólica es baja, pues no hay problema. El 12% de una planta como Jepirachi, que normalmente genera 10 megavatios, no los 20, pues no es nada. Sí, simplemente pues estaría entre 8 y 11 o 12 megavatios. Eso pues no afecta nada. Pero si tenemos 1000 megavatios, 12% ya estamos hablando de problemas o errores en el solo pronóstico de la generación de 120 megavatios. Y hoy en día, si tenemos una AGC de 300, ya se come el 30% de la AGC. El solo error en el pronóstico. ¿Qué se ha hecho a nivel mundial con esto? A nivel mundial lo que se ha hecho es que pues se regula para que los pronósticos se hagan con mayor frecuencia. O sea, no simplemente se considera el pronóstico que se da el día anterior, sino que se vaya actualizando este pronóstico a niveles de horizontes menores, de 12 horas, 6 horas, etcétera, o llegar al caso, como está en España, que el operador tiene un centro de control para las eólicas y tiene información en tiempo real cada 10 segundos. Entonces ya pues con eso pues tiene la posibilidad de estar actualizando el pronóstico en tiempo real, y este problema pues se vuelve menor. Si no se hace eso, pues simplemente la contraprestación es tener una reserva secundaria mucho más alta para responder a eso. Cuando uno ve, digamos, ve esta información de la que procesé en Nicaragua, el error, digamos, del pronóstico, porque allá es lo mismo que aquí, simplemente informan el día anterior el pronóstico de las eólicas y listo, ya no lo vuelven a corregir. Se encuentra que allá la media es del 2.
12% más o menos, la mediana también está muy parecida, y hay un máximo de error del 500%, o sea que eso es bastante grande, sobre todo este 500% se da cuando seguramente pronosticaron muy bajito y entonces apareció un viento muy grande, o al revés, el pronóstico muy alto y se puede reducir. Bueno, esto, digamos, entonces viene un punto fundamental de eso y que me confirma lo que estaba diciendo antes. La información tanto de largo plazo como la de corto plazo, y información ojalá que sea capturada en tiempo real y que pues, se tenga tecnológicamente mucho más supervisión de esto. Obviamente, digamos, pudiera ser que esto, algunos como agentes, al principio haya una resistencia de tener esta información, pero como sistema creo que es muy importante prever esto desde el comienzo y no después ponerlo cuando ya están en funcionamiento. En caso para la reserva, que es un punto fundamental, digamos, de que diría uno para la integración, la reserva operativa, digamos, hoy en día, y lo mismo va a pasar si hay esta integración, debe ser capaz de cubrir la incertidumbre en los pronósticos de demanda. Los pronósticos de demanda hoy en día sabemos que tienen una, digamos, desviación estándar de que puede estar entre el 3 y el 5%. Y lo que yo he dicho es que pues ya llevamos 20 años pronosticando la demanda con una semana o más. Cuando yo la pronostico el viernes, para el domingo siguiente tengo 9 días de desfase, y eso, la verdad, ya este sistema debería tener esos pronósticos de demanda por lo menos diarios. ¿Cómo se regula? Sí, pues demandará un poquito más de costos en las quienes somos responsables de estas proyecciones de demanda, pero comparado con los beneficios que puede traer el sistema, pues darán relaciones beneficios costo infinitas, ¿no es cierto? Que creo que pues no valdría la pena ni entrar a discutir regulatoriamente si esa relación beneficio-costo justifica o no cambiar esto. La incertidumbre que ya les hablaba de las fuentes de generación, las intermitentes, pues yo creo que, pues dado que todavía no tenemos una penetración grande, pues sería muy bueno empezar a regular para que quienes inviertan ya conozcan que esto va a ser así. Y ya sabemos que aún las PCH pues ya tienen un tamaño importante, 600 megavatios, que ya también sería muy importante tener mucho más información de lo que generan las PCH versus el pronóstico que dan también, porque digamos, sumado con esto, 600 megavatios de PCH y entran 500 o 1000 eólicos, pues ya entra a ser un problema que ya no es igual de manejable como es hoy. Ahí pues también obviamente las desviaciones normales de las plantas, por más de que quiera, pues se van a desviar por muchas razones. Entonces van a haber salidas de generación que van a influir en que necesite yo reserva, o salidas de transmisión o fallas en transmisión que ocasionen salidas de generación o salidas de carga importantes. Entonces, para todo esto es necesario tener un cálculo de reserva. Hoy en día, digamos, si uno lo siguiera haciendo, digamos, como se hace con un criterio que es más determinístico realmente, donde la reserva pues tiene que tener en cuenta los errores en el pronóstico de demanda, enfrentar las variaciones por minuto en el caso de que entren las fuentes intermitentes. Esta es la eólica, la solar todavía la variación es mucho más alta. Errores del pronóstico de eólica, posibilidades si uno sigue, digamos, quisiera conservar para la unidad más grande, y otra, digamos, que digamos en sistemas pequeños que no son, digamos, económicamente bollantes, pues se permite, digamos, en un momento dado que la frecuencia para eventos importantes baje hasta el umbral donde haya eyección de carga. Pues es un caso, digamos, en el cual se llegó a una modelación del cálculo de la reserva para un sistema como el de Nicaragua. El cálculo de Colombia pues no es muy distinto, y encuentra uno la evolución de la reserva rodante, donde observa uno hoy en día hablan del 5%, pero ya teniendo en cuenta la eólica puede llegar a tener valores en el verano, cuando hay mucho más generación eólica,
si bien tiene más energía, pues necesita también más reserva, ¿no es cierto? Pues necesita el 10% en invierno, que baja la generación eólica, baja la reserva rodante, pudiendo, digamos, llegar a algunos años a reservas del 14 y 15%, que eso ya es bastante costoso, si no se hacen las medidas para disminuirla, como decía, mejorar información y tecnología para los pronósticos de la generación intermitente, y tener, digamos, mucho más formas de corregir, digamos, las desviaciones en el despacho, para lo que veíamos que pudiera llevarlo no otra vez al 5%, más con medidas tecnológicas y regulatorias que, digamos, si la regulación allá siquiera como es hoy, el costo de incremento de reservas sería bastante alto. Puede llegar uno a plantear criterios probabilísticos también para la reserva, donde minimice la reserva y minimice el valor esperado de la reserva, con el objetivo de minimizar el valor esperado de este costo, y obviamente el costo no de energía no suplida, sino que, o de racionamiento, no servida, como se quiera llamar, y se puede poner un mínimo de regulación en la cual se quede cómodo, y ya pues simplemente plantear el problema. Tendría que tener las estadísticas y pudiera simplemente de forma probabilística, y seguramente obtendría valores menores y más desde el punto de vista económico, que combinaba una metodología de estas con todos los cambios que he mencionado anteriormente, pudiera llegar a unas reservas mucho más razonables con la penetración de las fuentes eólicas. Cuando uno ve un impacto, digamos, de confiabilidad, y si lo viera, digamos, haciendo el análisis energético, este sí es un caso, digamos, de simulación para el caso colombiano. Si no hubiera eólica, tenemos la gráfica, digamos, superior, donde el rojo, pues básicamente en tiempos de verano, pues se suple la demanda con generación térmica e hidráulica. Y ya, ¿qué pasa si uno tuviera una penetración eólica importante? Pues básicamente la eólica pudiera en un momento dado en el verano reemplazar casi toda la generación térmica. Pues aquí estábamos despreciando las restricciones de la red, y seguramente pues aparecerán las generaciones forzadas por razones de seguridad, o las generaciones fuera de medio. Pero digamos, desde el punto de vista ideal, pues pudiera uno llegar, digamos, a que la eólica pudiera reemplazar mucha generación térmica, lo que pues finalmente haría que los costos de corto plazo pues pudieran tender a una reducción. Cuando sacamos en la serie más seca cómo era la generación eólica, pues veíamos que la generación eólica, lo que presentíamos en los meses de enero a abril, pues presentan su mayor aporte, y otro aporte importante da, digamos, el ciclo de vientos que tiene La Guajira. Julio es un mes que se observa, digamos, de vientos importantes. Ya octubre y septiembre, pues se reduce su capacidad. Cuando uno ve generación eólica, digamos, la más baja, si bien baja también en los veranos, sobre todo, pero no a valores muy bajos, en el invierno sí baja. Ahora, cuando se tienen las generadoras eólicas menores, o el viento más, cuando los inviernos son más altos, o sea, tiene una correlación, si no de bastante alta con las niñas. O sea, cuando hay niñas, pues se tiene menos viento, y cuando hay niños tiende a tenerse mucho más viento. Ahora, como el niño es algo muy, digamos, muy abierto, y sabemos que los niños han sido de diferente profundidad y duración, a veces muy riesgoso uno correlacionarles con niño y niña, mejor de pronto con hidrologías bajas y altas, y no exactamente con los niños y niñas, aunque pues tienen algo de relación, no mucha relación, pero a veces entonces hay una entrada a discusiones teóricas pues innecesarias cuando habla uno de niño y niña, en lugar de hablar con hidrologías bajas y altas. En cuanto, digamos, a beneficios, que obviamente se ve que, digamos, al tener esa capacidad, el resultado, pues, de si fuera un mercado centralizado, en la operación de los embalses pudiera ser un poco mejor, se pudiera utilizar un poco mejor el agua, lo que significa que daría mayor energía firme de las plantas hidráulicas existentes con embalses.
Eso pues, obviamente no sería un beneficio para la gente en particular, sino para el sistema. Pero se ve que sí tienen un aporte importante parecido al aporte en firmeza que puede tener un parque térmico. Cuando uno ve, pues vería beneficios como resumiendo por disminución del costo de corto plazo, el costo marginal, y ya en un mercado como nosotros, pues obviamente el precio de bolsa, donde pues, encontrábamos, digamos, que podrían hacer si tuviéramos una penetración de 500 megavatios, de una disminución promedio de $3 megavatio hora, de 1.000 de $5 y de 1.500 de $7. O sea, con una de 1.000, $5, pues aproximadamente son, por 2.500 que hoy está el dólar, pues estaríamos hablando de 12,50 pesos. O sea que, pues puede ser interesante. En la parte de la transmisión ya les había hablado, pues básicamente, dado que inicialmente, digamos, en la parte eólica, la Guajira parece lo más importante, pues la UME ha identificado llevar la red de 500 hasta la Guajira, y donde en la Guajira pues se tenga una subestación colectora para estos parques eólicos. Un proceso pues que la UME pues está avanzando en esos análisis, seguramente con los promotores de las plantas eólicas. En esto la transmisión, pues en general la operación del sistema es muy importante, analizar la estabilidad, tanto la transitoria como la estabilidad dinámica de pequeña señal, obviamente ver también la parte de estabilidad de voltaje ante pequeñas y grandes perturbaciones. Entonces los estudios, en el caso de las conexiones, pues estas plantas exigen unos estudios más profundos que el que exigiría una planta convencional, ya sea hidráulica o térmica. Y realmente, digamos, para esto, sí creo que, digamos, la regulación debe entrar, digamos, a definir algunos estudios ya más obligatorios adicionales para las plantas, especialmente, digamos, el tema de estabilidades, tanto de pequeña señal como transitoria, como el tema de estabilidad de voltaje y el tema de armónico y flicks. Cuando uno hace las fallas en las líneas, pues obviamente en el caso de una falla en la línea cuestecitas Copey de 500, suponiendo una penetración de 1.500, pues se ve que el sistema colombiano, se hizo para, si los 1.500 estuvieran en el 2025, en el 2025 el sistema pues es mucho más fuerte que el de hoy, o sea, dentro de 10 años, donde ya está todo ese sistema de 500 asociado a Ituango, más este refuerzo que plantea la UME, se ve que la respuesta de frecuencia es bastante buena, o sea, no tiene ningún problema, y la de voltaje tampoco, o sea, siempre y cuando pues haya las exigencias que yo decía a la tecnología de las plantas eólicas. En cuanto a generación, pues dado que las plantas eólicas, el incremento de inercia es relativamente pequeño, y en las solares es cero, o sea, si uno tiene 200 megavatios de solares no le incrementa la inercia, y si tiene 200 de eólicos la incrementa marginalmente. Vimos a ver si eso era un problema, de tener 1.500 megavatios eólicos, si digamos el no incremento, básicamente comparado con hidráulicos como teníamos ahí o con térmicos, pues como no tener la inercia de esas plantas. Y vemos que sí tiene un efecto, pero no es importante, pues obviamente en el caso de tener los parques eólicos, si hay una salida de hidráulicos a Tepsa, la frecuencia baja más que si no estuvieran los eólicos. Eso era un resultado teóricamente esperable, de que tiene un efecto en cuanto al tema de la inercia. Y obviamente esto pues va ligado también a tener un poquito más reserva. Pero digamos, ahí es donde entra hasta dónde pudiera uno tener una penetración razonable en un sistema como el colombiano. Nosotros veíamos al principio que de aquí al 2025 más del 15% realmente sería una penetración ya no muy adecuada a las características con las cuales puede evolucionar el sistema de aquí al 2025. Pueda que de aquí a 20 o más años pudiera tener una penetración mayor al 15%. Ahora, son números obviamente puramente indicativos. Seguramente a medida que se vaya evolucionando el sistema y la tecnología, pues serán números que pueden ir cambiando. Pero digamos, a referencia de hoy, uno pudiera estar hablando de que esto sería un número razonable para el caso colombiano en los próximos 10 años.
o sea, un 15% con respecto a la capacidad instalada que tenga en ese momento el sistema. Ya, digamos, para ir terminando, los análisis de pequeña señal o análisis modales para evitar, digamos, que pudieran estas plantas introducir amortiguamientos negativos o disminuir el amortiguamiento, y volvamos a los problemas del 2007, 2008 hasta el 2011, 2012 de oscilaciones. Pues es muy importante los análisis modales para determinar básicamente, simplemente por asustarlos los pongo las ecuaciones, pero es para ver, digamos, los modos naturales que se pueden aparecer y excitar o que tengan bajo amortiguamiento debido a la inclusión de plantas eólicas. Por eso en los estudios de conexión creo que este tipo de análisis va a ser importante que sea un requerimiento obligatorio. Porque, digamos, esto sería lo que uno desearía, pero si eso no sucede, pudiera tener un sistema que es oscilatorio creciente, o sea que puede ser inestable, o un oscilatorio con muy poco amortiguamiento, que tampoco es deseable. Bueno, aquí simplemente los cálculos de cómo lo haría uno. Esta presentación les va a quedar, o sea, lo pueden ver. Entra uno que, para ver lo de oscilación que le pueden introducir este tipo de plantas, es muy importante entrar a analizar la frecuencia de oscilación, qué amortiguamiento se puede tener y los factores de participación de estas plantas y las que hayan en el sistema. Programas como el Big Silent o el PCS, no sé si en el plan porque ese no lo he usado, pero el PCS y el Big Silent, que sí lo he usado, le da a uno esta información bastante buena. Aquí hay un ejemplo que nos dio, digamos que si ustedes ven, si la parte real es positiva, de alguno de esos modos, o sea, la segunda columna, si alguno es positivo, el sistema va a ser inestable desde el punto de vista de oscilaciones de pequeña señal. Aquí para este ejemplo particular nos daba que ese modo 6 era positivo, o sea, era un modo no con amortiguamiento, sin amortiguamiento, perdón, que tendría que ser inestable. Y da para una frecuencia que está más o menos en una segunda, tercera, cuarta, quinta, la sexta columna de 0.27 Hz. Una frecuencia muy parecida al modo de oscilación que hoy se tiene con Venezuela, que es 0.22 Hz. Entonces, cosas de estas habría que detectarlas y con anticipación y no ya en la operación, con el fin de determinar las necesidades de medidas de control para este tipo de plantas y para el sistema. Y qué plantas van a participar o no. Esto simplemente lo muestro en el estudio detallado que hice para Nicaragua, donde encontramos algunos problemas para entrar a solucionar en esas plantas que hay en este momento instaladas. El otro es la parte de armónicos, ya para terminar, donde es súper importante ya en esto, como les decía, la regulación a nivel mundial está muy madura y las normas sí que han avanzado. La norma 61.000 de la IEC pues se ha dedicado mucho, digamos, a la parte de armónicos y enfocada al parpadeo o al flicker, producidas por plantas eólicas y solares, lo cual esto ya está bien regulado y pues básicamente busca que ni haya distorsión de la onda ni tampoco haya parpadeo, aplicando, digamos, la norma y buscando las soluciones que sean y que no tenga uno distorsiones armónicas como la vemos aquí, de tercera, quinta armónica, etcétera. Habrá que hacer el estudio particular si eso sucede o no sucede y qué exigencias hay que pedirle a quien se va a conectar y qué pruebas se deben exigir para la conexión desde el punto de vista armónico. Debería haber las pruebas cuando va a entrar la planta en operación de este tipo de fenómenos. Y pues determinarlo, hoy, digamos, en la regulación colombiana, pues tiene, digamos, una parte de armónico y lo ciña la norma, pero en esta habría que enfocarlo un poquito más a la parte de estas plantas intermitentes, tanto las solares como las eólicas. Las solares con los inversores, pues tienen, digamos, una producción o una posibilidad de producción de armónicos importante que habría que entrar a analizar en cada caso. Las fuentes de armónicos, como ven, uno empieza a ver todo lo que hay instalado, convertidores, hornos, compensadores,
horno de arco, la normal de la saturación de los transformadores, las lámparas fluorescentes, así ya se vayan disminuyendo equipos de cómputo que hay todos los habidos y por haber, los electrodomésticos ya controlados con sistemas inteligentes, los inversores, los autos cuando ya tengamos importante, digamos, la recarga de estas baterías, y las eólicas y solares como fuentes importantes de armónicos. Por eso, digamos, es un tema que, digamos, en la integración, en las perspectivas colombianas, creo que va a ser importante, dado que pues, todavía para nosotros, si existe producción no es muy grande en puntos armónicos, entonces sería bueno seguir controlándola para que no vayamos a tener, digamos, problemas cuando la integración sea importante de este tipo de plantas. Porque los efectos de esto, pues, aumentan pérdidas, problemas de resonancia, sobrecarga en los equipos que estén ya instalados, perturbaciones en cargas que sean sensibles, y obviamente todo esto genera impactos económicos y pueden producir errores en la medición que pues, no es nada conveniente. En cuanto a los límites, pues está, digamos, la norma, hay una etapa en la cual simplemente hay una evaluación simplificada, que de acuerdo al nivel de cortocircuito del punto donde se vaya a conectar la planta eólica o solar y la relación que haya entre los MVA de la planta y el nivel de cortocircuito del punto, pues se puede permitir más o menos variaciones por minuto de este tipo de plantas. Entonces, si la relación es del 0.1%, pues, y las variaciones por minuto son mayores a 200, debería ser 0.1%, ¿verdad? Si las variaciones son menores a 10, pues podrías tener una relación hasta de 0.4%. Pues ahí, digamos, son elementos que sirven para determinar el parpadeo. La misma norma dice esto es solo una guía. Ya si se encuentra que se viola esto, se deben hacer análisis detallados y demostrar que no hay ningún problema. Con esto, pues lo que quería mostrarles es básicamente que sí creo que hay una perspectiva interesante en Colombia. Hay que avanzar bastante, digamos, en guías o normas técnicas y también en analizar bien la complementariedad y, digamos, darle la competitividad a estas plantas de acuerdo a su verdadera competitividad. Y con esto, pues, terminaría ya.